Buenos días, profesor. Yo soy Lamen Cosme y esta es su tarea de Fundamento del Computador. ¿Qué es una computadora? Bueno, una computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Una computadora está formada físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensiones y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar diversas tareas con rapidez y bajo el control de un programa. Desde el punto de vista funcional, es una máquina que posee al menos una unidad central de procesamiento, una memoria principal y algunos periféricos o dispositivos de entrada o salida. Los dispositivos de entrada permiten el ingreso de datos, la CPU se encarga de su procesamiento y los de salida comunican a otros medios. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático Blaise Pascal. La Pascalina abultaba algo menos que una caja de zapatos y era baja y alargada. En su interior se disponían unas ruedas sentadas conectadas entre sí, formando una cadena de transmisión, de modo que, cuando una rueda giraba completamente sobre su eje, hacía avanzar un grado a la siguiente. La máquina analítica fue creada por el profesor británico Charles Babbage. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general. La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Algunos piensan que las limitaciones tecnológicas de la época eran un obstáculo que habría impedido su construcción. Otros piensan que la tecnología de la época no alcanzaba para construir la máquina de haberse obtenido financiación y apoyo político al proyecto. El telar automático fue creado por Joseph Marie Jacquard en 1801. Utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en telas. Lo que en realidad inventó Jacquard es la máquina que produce el movimiento independiente de los hilos de urdimbre para conseguir el dibujo solicitado a través de las armuras insertados en las diferentes zonas del tejido. La máquina tabuladora. En 1890, Hermann Hollerith había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerith se utilizó para tabular el censo de aquel año en Estados Unidos durante el proceso de no más de 2 años y medio. Así, en 1896, Hollerith crea la Tabulating Machine Company con la que pretendía comercializar su máquina. La fusión de esta empresa con otras tres, la International Time Recording Company, la Computing Scale Corporation y la Bundy Manufacturing Company, dio lugar en 1924 a la International Business Machine Company, o la IBM. La máquina Mark I fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleaba señales electromecánicas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo, e inflexible. La secuencia de cálculos no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico. Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de cinta de papel perforado. ENIAC fue la primera computadora de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible de ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. La primera generación de computadoras. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1938 hasta el año 1958, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío y la comunicación era en términos de nivel más bajo que pueda existir, que se conoce como lenguaje de máquina. La segunda generación de computadoras reemplazó las válvulas de vacío por transistores. Por eso, las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. Tercera generación de computadoras. A mediados de los años 60 se produjo la invención del circuito integrado o microchip por parte de Jack St. Clair Kilby y Robert Noyce. Después llevó a Ted Hoff a la invención del microprocesador en Intel a finales de 1960. Investigadores como George Gamow en el ADN formaban un código, otra forma de codificar o programar. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip, o encapsulado, que contenía en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador o una puerta lógica. Naturalmente, con esos chips era mucho más fácil montar aparatos complicados, transistores de radio o televisión y computadoras.
Cuarta generación de computadoras. Fue de 1971 a 1981. Es el producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales. Quinta generación de computadoras. Fue un ambicioso proyecto propuesto por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial tanto en el plano hardware como en el software, usando el lenguaje Prolog al nivel del lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos. El tiempo Unix es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo Unix, sino también en muchos otros sistemas. La primera computadora en funcionar fuera de nuestro planeta fue el Sputnik 1. Fue lanzado el 4 de octubre de 1957 por la Unión Soviética. Fue el primer satélite artificial de la historia puesto en órbita. El Sputnik 1 tenía un transmisor de 1 watt de potencia, produciendo una señal de 0,4 segundos de banda de 7 y 15 metros. Tenía 4 antenas desplegadas en ángulo de 35 grados. La potencia se la proporcionaban 3 baterías de plata zinc. La termorregulación le daba un ventilador. Era una esfera de 580 milímetros con una masa de 83 kilogramos y estaba hecho de una aleación AMG6T de aluminio, altamente pulido con un grosor de 2 milímetros. Este satélite funcionó solo por 21 días. La computadora más rápida en estos momentos es la Tiane 2. El nombre de la computadora, Tiane 2, quiere decir Milky Way 2, y su sistema opera 33,86 petaflops por segundo, lo equivale a 33.860 billones de cálculos por segundo. El proyecto fue patrocinado por el programa 863 de alta tecnología del gobierno chino, un esfuerzo para que sus industrias de alta tecnología sean más competitivas y menos dependientes de los rivales extranjeros. En fin, esta fue mi exposición y muchas gracias.